Hey, ¿qué tal? Bienvenidos. Me da mucho gusto volver a platicar de Sencha XJS. Preparé esta presentación para mostrarles que el Grid Panel de XJS, por sí solo, es una de las razones por las que, si estás iniciando un nuevo proyecto web, deberías utilizar esta biblioteca. Los proyectos web que se construyen en la actualidad son aplicaciones visualmente complejas. Son aplicaciones que ya han acostumbrado a los usuarios a tener en la web comportamientos que hace algunos años eran exclusivos de los programas de escritorio. Los actuales programadores web están preocupados por crear o usar componentes que interactúen de la forma más dinámica posible con sus usuarios. Históricamente, las tablas de HTML siempre han sido el medio más común para desplegar la información de la manera más coherente posible usando columnas y filas. Complementado con estilos de CSS y eventos nativos del navegador, hemos logrado reaccionar ante posibles eventos como clic sobre una cabecera para ordenar filas, filtrar registros basados en algunos campos de búsqueda, pintar el color de una fila al pasar el mouse encima de la tabla o colocar iconos para comandos de edición, mostrar y cambiar datos o simplemente para eliminar filas. Pero para una aplicación moderna del día de hoy, esto no parece ser suficiente. Existen otras funcionalidades verdaderamente complejas que los usuarios exigen, como seleccionar celdas como si fuera una hoja de Excel, expandir filas y mostrar más información, expandir columnas y mostrar más datos, agregar un paginador en la parte inferior de la tabla para poder posicionarnos en cualquier página, o arrastrar filas de un lado a otro para que el usuario pueda seleccionar y después confirmar lo que realizó con mensajes de ayuda. Son solo algunos comportamientos en donde tendríamos que hacer fuertes inversiones de tiempo para estandarizar algunos plugins existentes de terceros que encontremos en la web, o quizás tener que crearlos por nuestra cuenta, si no contamos con un framework de componentes. XJS es una biblioteca de JavaScript creada por Sencha, enfocada en la organización y estandarización de un conjunto de componentes para crear aplicaciones web potencialmente complejas. Además de incluir widgets comunes como ventanas flotantes y de confirmación, formularios con campos de captura, botones de diversos tamaños con iconos, contenedores de todo tipo y también uno de los componentes más importantes de la biblioteca, el Grid Panel. Este componente tiene la virtud de mostrar datos, reordenarlos de forma local o remota, modificarlos con campos de captura, agruparlos de acuerdo a un campo en particular, seleccionar filas con cajas de selección, congelar columnas para mostrar más datos laterales, editarlos individualmente con listas desplegables o campos de captura, removerlos, graficarlos en tiempo real, exportarlos con diferentes formatos como puede ser Excel, que es lo más común, entre otras muchas funcionalidades. La mayoría de estas habilidades ya están implementadas para que, como programador, solo configure su uso. El ahorro de tiempo y la calidad de funcionamiento es impresionante cuando usamos XJS en comparación a tener que implementarlos por nuestra propia cuenta. La escritura del código de las pantallas usando esta tecnología es altamente reusable, pues todo lo escribimos usando programación orientada a objetos. Y metiendo un poco de tiempo, podemos crear una arquitectura y clases bases que se reutilizarán a lo largo de todo el proyecto. El beneficio principal es el ahorro en el costo de programación, no solo en la etapa de desarrollo, también en la etapa de mantenimiento, antes y después de entrar a una posible etapa de producción. En una aplicación creada con XJS, como lo puede ser un ERP o CRM, toda la plataforma funcionará con un mismo paradigma consistente de programación, pues no requerimos de bibliotecas de terceros para realizar algún funcionamiento en particular. De esta forma, todas las pantallas se ven iguales
y se usan igual. Los usuarios se acostumbrarán a saber dónde están los botones, dónde encontrar los datos o cómo editarlos. Las empresas que usan ExoTS para crear sus aplicaciones tienen usuarios que aprenden a usarlas rápidamente, que pueden cambiar los colores de acuerdo a su propia empresa, o que incluso usan los mismos comportamientos en versiones móviles, pues la mayoría de los componentes están disponibles para el desarrollo de esos dispositivos. Para demostrar la facilidad técnica de uso, crearemos un grid panel con la mayoría de las configuraciones que hemos mencionado. Partiremos de un proyecto inicial que puedes encontrar en la mayoría de ejemplos de la herramienta. De la estructura de carpetas que nos crea CMD, crearemos un nuevo folder con nombre base y también un nuevo archivo independiente, Grid Panel Base. La idea consiste en crear una nueva clase con comportamientos que en el futuro sean genéricos. Será un componente del que hereden todos tus grids en tu proyecto y que después solo tengas que prender o apagar sus configuraciones cuando heredes nuevamente o instancies. Esta nueva clase absorbe todas las configuraciones y características de la clase padre x.grid.panel. También colocaremos un apodo para acortar su invocación. Es el nombre que escribiremos cuando queramos que este componente sea incluido dentro de un contenedor. Un grid panel requiere obligatoriamente de al menos dos configuraciones: un store de datos, la fuente de los datos que debe mostrar, y un arreglo de columnas, representadas por objetos de JavaScript. Reutilizaremos el que viene como ejemplo, personnel, y escribiremos las columnas. Por el momento únicamente dos columnas. La primera de ellas mostrará el nombre del usuario. Es el dato name del store. Escribimos su cabecera y aprovecharemos la configuración renderer para manipular el HTML que debe ser mostrada en esta celda. Será una combinación del nombre y el correo. Para lograrlo, este método recibe tres parámetros. El primero es el valor del data index que tenga configurado. Y el tercero es importante porque con él recuperamos cualquier campo de toda la fila. Si somos buenos en CSS, podríamos crear una colección de clases de estilo que podemos agregar a estos nodos de HTML. La segunda columna es una réplica del ejemplo, el número telefónico, el ancho de 250 píxeles y la primera que se expanda a todo el espacio restante disponible usando la configuración flex igual a 1. Es lo único para completar nuestro primer ejemplo. 22 líneas es suficiente para mostrar una tabla de HTML con datos y con todas las habilidades que ExoTS ya tiene implementadas para nosotros. Lo único que resta es invocarlo en la pantalla y para eso cambiaremos la referencia del xtype actual que se invoca en el archivo main. En esta línea 82. Reemplazamos main.list por nuestro nuevo componente. Y vayamos al navegador para probar estos cambios. Aquí lo tenemos, un grid con dos columnas y los datos del ejemplo pintan 4 filas. Para hacer esto más complejo, requerimos necesariamente de un conjunto de datos con más información. A manera de ejemplo, previamente escribí un objeto JSON que podría ser la representación de un listado de facturas que deben mostrarse en pantalla. Al construir la biblioteca ExoTS, los ingenieros de Sencha comprendieron que los datos pueden ser tan complejos como los mismos componentes. Por ello, idealizaron toda una gama de clases que manipularán y se enfocarán exclusivamente en los datos, separando la responsabilidad de mostrarlos en pantalla de aquella que recupera, manipula, contiene, filtra, agrega, elimina o interpreta e incluso valida la información. Son muchas clases las que juegan por detrás de los datos, pero el más importante es el store. El store se comunica directamente con el componente. Vamos a crear un store que contenga estos datos de ejemplo.
El nombre de nuestro nuevo store será Store Común y declaramos un contexto de carpetas para que pueda ser plenamente identificado y estructurado de forma independiente. En la vida real, el store definirá un proxy para recuperar la información en una petición AJAX, una petición de un servicio externo, y de esa forma estos datos deberían estar contenidos en una base de datos remota. Un store hereda de un ex.data.store y define inevitablemente los datos. Esos datos también deben estar declarados en un arreglo de campos, que pueden ser muy complejos, tanto como para crear aquí clases modelos que se encarguen solo de la manipulación de los registros. Los campos serán sencillos y definiré solo algunos para mostrar que el punto importante es poder darles un formato correcto, como puede ser un número flotante para el caso de los montos, o muy importante el caso de las fechas, donde normalmente se recuperan en un formato de texto y deben ser transformados a objetos fecha para que puedan ser mostrados en pantalla. En cuanto a los datos, vamos a copiarlos del ejemplo que había escrito previamente. Cerraré el archivo temporal para que no nos incomode. Y solo me resta pegarlo en esta configuración data. Son alrededor de 6 registros los que vamos a trabajar ahora. Finalmente, a nuestro store le escribiremos un apodo también para poder, con este nombre, relacionarlo a nuestro grid panel. Recordemos que originalmente usamos personnel, pero ahora lo sustituimos por invoices. En el juego de datos, la propiedad phone ya no se encuentra definida, pero la intercambiaremos por nuestro monto total de factura. Al ser un dato económico, usaremos un renderer existente, una función que le da ese formato de dinero de moneda. Es un método utilitario que también ya está definido en ExoJS y solo resta únicamente relacionarlo. Vamos ahora a mostrar la pantalla. Y aquí lo tenemos, la columna de usuarios, cada uno con su propio correo, y la columna del total de facturación en el formato de dinero. Pareciera que los datos no están cambiando en la columna de usuario, todos son iguales. Y es que repetí el mismo valor en cada uno de ellos. Voy a cambiar el primero para demostrar que sí son individuales y que no hay ninguna equivocación. Escribo Daniel@exots. Y también cambiamos el nombre. Probamos nuevamente. Y sí, lo tenemos en la primera fila. Muy bien. Vamos a incrementar las habilidades de nuestro grid panel ahora que ya tenemos un conjunto de datos diferentes. Cerraré la clase main, que es el contenedor principal, ya no lo usaremos. Y agregaré una nueva columna, de numeración. En ExoTS ya está definida y solo invocamos al row number. Y de verdad, eso es todo. Pero antes de probar, también incluiremos una columna con cajas de selección. El Grid Panel define una variedad de mecanismos para seleccionar filas o celdas. Hay una en particular que se llama selección por checkboxes, donde opcionalmente podemos configurar que pueden ser de forma individual, fila por fila, o una selección múltiple, varias filas al mismo tiempo. Dejaremos la opción multi. También por defecto, la columna donde aparecen estas cajas de selección siempre es la primera, pero es editable con la configuración Inject Checkbox, pasándole el índice de la nueva columna, 3 en este caso. Ahora, como lo observamos, en la columna 1, o 0 mejor dicho, se encuentra la numeración de filas de forma automática. Y en la posición 3, la columna de selección, como la configuramos, pueden ser varias filas a la vez. Hay múltiples configuraciones que se pueden aplicar a una pantalla como esta, pero no todas se aplican directamente al Grid Panel.
sino más bien las habilidades deben de venir a través de sus columnas. Por ejemplo, para agregar iconos de acción a cada una de las filas, existe la columna especializada Action Column, en donde lo que especificaremos en ella es básicamente la información de un botón de acción que se repetirá para cada una de las filas. Por ejemplo, un botón para eliminar, con un icono, un mensaje de ayuda, y el controlador que debe ser ejecutado al presionar este botón. Los parámetros que recibe es el mismo grid y el índice de la fila que fue presionada. Con estos dos argumentos podemos recuperar todo el registro de esta fila para después removerla. Pero no debemos solo invocarla. En caso de eliminación sabemos que debe existir una confirmación por parte del usuario. Así que mostraremos una pequeña pantalla donde el usuario decida si continuar o cancelar. Y ya contamos con este método. Si la decisión final es que sí, solo entonces remover la fila del grid. Escrito esto, probemos nuevamente la acción de eliminar. En la pantalla ahora identificamos que contamos con esta columna. Y si presionamos el icono de basura, nos aparece el mensaje de confirmación. Confirmamos que sí. Y tenemos ya una fila menos. Borremos de nuevo ahora la primera fila. Confirmamos y nos quedamos con 4 registros ahora. Estos cambios son solo de forma local en el JavaScript. En un escenario real, normalmente lo que hacemos es invocar una petición AJAX, adicionalmente, para pedirle a una base de datos remota que el registro sea dado de baja. Regresemos nuevamente a nuestro código. Los registros definidos tienen un campo de ciudad en cada uno de ellos. Podemos usarlo para que sea un agrupador y mostrar en pantalla este diferenciador. Lo ideal es que este campo también esté definido en nuestro arreglo de campos. Y muy importante, configuremos en el store que el campo de agrupamiento será la ciudad. Del lado del grid panel, es necesario especificar también que usaremos este diferenciador visual por medio de los features. El nombre de esta habilidad es grouping. Si volvemos a la pantalla, aquí ya podemos ver que se divide en dos grupos, el de Arizona y el de California. Estas cabeceras son colapsables. Al dar clic pueden mantenerse ocultas. Originalmente están expandidas. Una vez que ya están agrupadas, sería magnífico que nos muestren montos totales de forma resumida. Es decir, que se sumen las cantidades de Arizona y aparezcan en la parte baja de esta última fila. Para lograrlo haremos uso del agrupamiento con sumatoria. Así que escribimos el tipo summary. Al mismo tiempo, en la columna de total, debemos especificar que buscamos sumar, ya que existen otras operaciones automáticas como el promedio, el máximo o la cuenta de filas. Agrego un método renderer para manipular la respuesta, solo con la intención que tenga un formato adecuado con el símbolo de moneda. Solo un detalle antes de probar. Este tipo de sumatoria summary nos entrega un resultado para todas las filas y nosotros estamos interesados más bien en un total, pero total para agrupamiento. Entonces, aquí estoy escribiendo de más bien debe ser un tercero, el que se llama grouping summary, y es el único con el que nos quedamos. Bien, ya que estamos aquí, aprovechemos un contador de filas agrupadas, que es prácticamente repetir estas mismas configuraciones. Pero ya no será una sumatoria, lo cambiaremos por un contador. Y en el renderer escribo total, pero ya no lleva el formato de moneda. Es así. Volvamos al navegador. Ya aquí podemos ver el cambio. Para el grupo de Arizona son 3 filas y el total 195. Para el total de California, 3 filas
y 577 para el total. Estos cambios son verdaderamente sencillos, rápidos de aplicar y poca programación la que escribimos. Como podemos ver, lo que hemos codificado es apenas un archivo de 60 líneas. Todo escrito en formato JSON. Y es que XJS es una herramienta que, más que programar, realmente lo que hacemos es configurar. Es un método de construcción de pantallas por medio de configuraciones. En la biblioteca ya contamos con una infinidad de habilidades, de las que solo debemos poner en práctica y colocarle los valores adecuados para tener resultados muy rápidos. Agregaremos otra habilidad, que es la de editar una celda. Esto lo hacemos con incluir el plugin de edición de celda, al que le configuramos que para editar solo debe bastar un clic. Por defecto son dos, pero en este momento con uno ya debe aparecer el modo de edición. Adicional a esto, para la columna de edición se me ocurre que podemos usar la del monto de la factura. Indicamos que debe tener un editor de números, un number field, y que cuando se ponga en focus automáticamente se seleccione el contenido para que sea más fácil de reemplazar. Vamos a la pantalla para probar esto. Aquí tenemos el listado y cuando damos clic sobre la celda de número, inmediatamente se convierte a este modo de edición. Escribiremos 70 y presionamos Enter. Y está listo. Vuelve a un estado casi finalizado, solo por este pequeño triángulo rojo que aparece en la esquina de la celda. Es un comportamiento que nos indica que el valor ha cambiado y el registro está en espera de otro evento que confirme su guardado final. Mientras esto no suceda, ese iconito rojo se mantendrá. Si lo notamos, también la sumatoria de forma automática cambió a 200. Miren, si cambio otra celda a 105, por ejemplo, ya tenemos un nuevo valor en la sumatoria. Ya solo nos faltaría confirmar los cambios para hacer que esos iconitos rojos se oculten. Pero mientras tanto, aprovechemos esta pantalla. También me gustaría mostrar que las columnas tienen ya un comportamiento por defecto, como ordenar de manera ascendente o descendente. También aparece un menú para que el usuario quizás pueda ocultar algunas columnas, o también, si lo desea, puede arrastrarlas para intercambiarlas. Son comportamientos que, si no lo deseas usar, lo puedes deshabilitar. Por defecto ya vienen incluidas. Por otro lado, la organización de los componentes en XJS es reusable, progresiva. Un grid panel hereda los comportamientos de un panel. Y esto lo aprovechamos cuando escribimos un título, un icono, y será un título que puede ser colapsable. También incluiremos otros botones de apoyo usando una configuración de nombre Tools. Es un arreglo donde especificamos botones. Pueden ser quizás usados para recargar los datos. Por eso le colocamos un mensaje de ayuda. Y cuando sea presionado, a manera de ejemplo, también lanzaremos un mensaje. Escribamos todos los botones que necesitemos, como lo puede ser también uno de ayuda. Además de Tools, están disponibles barras de botones. En la parte inferior un bottom bar y en el norte un top bar. Pero solo escribiremos este T-bar con un par de componentes. El primero, un botón que, si quisiéramos, al presionarlo podríamos hacer aparecer un formulario para capturar un nuevo registro. Pero lo dejaremos pendiente. En el otro extremo de la barra de botones coloquemos un campo de texto que nos puede servir de apoyo para filtrar registros del grid panel. Vamos a la pantalla para ver estos cambios. Aquí lo tenemos. Vemos ahora un título para este grid, que ya es colapsable. También contamos con los botones para refrescar los datos, que si lo presionamos solo muestra un mensaje por el momento. Y el segundo de ayuda no tiene aún una funcionalidad, tal como el caso del botón agregar. Aquí también ya lo vemos, pero no cuenta con ninguna acción.
Del lado derecho ya aparece el campo para filtrar, en donde podríamos configurar que si se escribe un nombre como Daniel, los datos deben solo coincidir con esta cadena de texto. Pero esas son funcionalidades que pueden quedar para otro video. Con esta codificación podemos comprobar que tenemos un gran potencial con los componentes de ExoTS. En muy poco tiempo construimos una pantalla que tiene comportamientos que serían muy complejos implementarlos si solo partimos de HTML y hojas de estilo. Sencha ha perfeccionado el Grid Panel por muchos años y toda su complejidad está en manos de breves configuraciones que son muy fáciles de poner en marcha. Algo que es de importante ventaja para los desarrolladores es que con estos componentes ya no nos preocupamos del diseño. Ya no tenemos que invertir tiempo para que nuestra aplicación se vea bonita. No tenemos que decir los tamaños, proporciones, combinaciones de colores, algo en lo que generalmente los programadores no somos tan hábiles. La herramienta ya viene acompañada de un conjunto de temas de CSS a los que con unas líneas podríamos cambiar o ajustar los colores. Solo elige alguno de los que ya están incluidos. Desde la versión 7 en ExoTS contamos también con el tema Material, que personalmente me parece muy elegante. También puedes perfeccionar estos temas. De hecho, yo recomiendo que crees un conjunto de hojas de cascada para optimizar los datos que tengas que mostrar en pantalla. Así sean visualmente más digeribles cuando un usuario los ve. Que tengas un juego de letras, grandes y pequeñas, de colores para representar estados o los combines con iconos. Pero el esfuerzo de invertir en el diseño gráfico de la aplicación será lo mínimo. Bien, espero que esta demostración de lo que el Grid Panel de ExoTS puede realizar para tu proyecto haya podido ser ilustrativa. Las aplicaciones creadas con esta biblioteca de una forma estructurada son aplicaciones que pueden vivir por muchos años antes de siquiera pensemos en dar un mantenimiento importante o incluso reemplazable. Si estás pensando crear una aplicación web compleja, sobre todo del tipo empresarial, con un equipo de programadores, ExoTS es la decisión correcta. Puedes comunicarte conmigo de forma directa para que pueda ayudarte a poner en marcha tu proyecto con ExoTS. Desde luego, aquí les dejo mis datos. Mucha suerte.